La psicología del futuro. Alfabetización e imaginación. Una investigación transcultural. Curso Psicología Transcultural. A cargo del profesor José Moisés Chávez Zamora. El equipo de trabajo está conformado por Barbosa Echevarría Damaris Elizabeth, Bellido Llerena Maricielo Emily, Ortiz Díaz Tatiana Estefanía, Menacho Chipana Daniel Fernando y Villano Mori Jr. Alejandro. El que tiene imaginación sin instrucción tiene alas sin pies. Joseph Joubert. Una imagen vale más que 1000 palabras. Anónimo. En momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Cuesta entender cómo los antiguos peruanos, sin contar con un sistema de escritura, lograron desarrollar la imaginación creativa para planificar. Por ejemplo, experimentos agrícolas en los andenes de Moray, Cusco. Los incas diseñaron terrazas circulares para realizar experimentos agrícolas, ayudando a las plantas a crecer en diferentes microclimas, generados en diferentes niveles de los andenes. A pesar de no contar con la escritura, la imaginación creativa permitió a los antiguos peruanos diseñar asombrosos monumentos arquitectónicos como Machu Picchu. La imaginación les permitió desarrollar una gran destreza en el arte pictórico. Asimismo, en la manufactura de ceramios en los que representaban sus actividades de la vida cotidiana. El lenguaje hablado es un sistema de representación de primer orden, mientras que el lenguaje escrito es un sistema de representación de segundo orden. La interacción de ambos sistemas de representación promueve las formas de pensamiento, es decir, incentiva el arte de pensar. Entonces, si los pueblos prehispánicos no tuvieron un sistema de escritura, ¿cómo pudieron desarrollar altos niveles de imaginación o fantasía creativa? El presente documental trata acerca de los efectos de la alfabetización, específicamente sobre la imaginación. En nuestro país, según datos de la UNESCO, aún existen más de 1.900.000 peruanos que no saben leer ni escribir. Este índice de analfabetismo es muy preocupante, porque atenta contra los derechos humanos de cerca de 2 millones de peruanos. El 75% de los casos de analfabetismo son precisamente mujeres, y en el 80% son mayores de 50 años. Existe un programa de alfabetización del Ministerio de Educación que atiende a cerca de 23.000 estudiantes anualmente, ampliándoles el horizonte de desarrollo cultural a miles de campesinos. Para entender la relación entre alfabetización e imaginación, analizaremos las primeras investigaciones de psicología transcultural contenidas en el libro Desarrollo histórico de los procesos cognitivos de Alexander Luria. ¿Cuáles son las características psicológicas que distinguen a la imaginación en personas analfabetas, semianalfabetas y alfabetizadas? Definición de conceptos. Imaginación. La imaginación, del latín imaginatio, es un proceso creativo superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente a partir de los sistemas de memoria, con el fin de crear una representación percibida por los sentidos. Existen dos tipos de imaginación. La imaginación reproductiva, por ejemplo, imaginar el personaje a partir de la descripción de la lectura de un cuento. Y la imaginación creativa, por ejemplo, ir más allá de la realidad imaginando un animal mitológico con cuerpo de león y cabeza de águila. Imaginación reproductiva. La imaginación reproductiva consiste en la construcción de imágenes mentales
a partir de hechos y experiencias pasadas, es decir, acudiendo a la memoria como materia prima para formular nuevas imágenes y relatos mentales. Por ejemplo, recuperar las fórmulas de matemáticas para resolver un examen. Otro ejemplo de imaginación reproductiva es si se le solicita imaginar cuántas ventanas hay en su casa, donde se hará uso de la memoria espacial para recorrer mentalmente las habitaciones de su casa y así hacer el conteo de las ventanas. Imaginación creativa. La imaginación creativa se refiere a la capacidad de visualizar y armar imágenes en la mente, de pensarlas sin que nadie antes lo haya hecho, yendo más allá de la realidad. En la imaginación creativa, aparte de los sistemas de memoria para recuperar las imágenes visuales almacenadas, interviene el pensamiento lógico-verbal para combinarlas y crear nuevas imágenes. Por ejemplo, el escritor Gabriel García Márquez hizo uso de su fantasía creativa para recrear historias de personajes y lugares en su novela Crónica de una muerte anunciada, donde construyó un mundo ficticio de traiciones y dramas humanos. Para alimentar su imaginación creativa, Gabriel García Márquez necesitó de mucha educación y vivencias personales almacenadas en sus sistemas de memorias. Continuando con el marco teórico, ahora hablaremos acerca de los sistemas de memoria. Sistemas de memorias a largo plazo. El sistema de memorias a largo plazo se clasifican en 3 categorías: memorias declarativas, saber qué; memorias procedimentales, saber cómo; y memorias prospectivas, saber cuándo. En primer lugar, hablaremos de las memorias declarativas, las cuales también son denominadas memorias explícitas, porque requieren de percatación consciente. Las memorias declarativas se clasifican en memorias semánticas, donde se almacenan todos los conocimientos y los hechos, y memorias episódicas, donde se almacenan los recuerdos autobiográficos y los eventos con tono de carga afectiva. Ahora hablaremos acerca de las memorias procedimentales, las cuales también son denominadas memorias implícitas porque no requieren de rememoración consciente. Las memorias procedimentales son automáticas y son de varios tipos. Encontramos habilidades motoras y habilidades cognitivas. Priming, que son memorias asociativas que se forman por repetición subliminal, y memorias emocionales, formadas por condicionamiento clásico simple. Finalmente, encontramos a la memoria prospectiva, la cual es relevante para planes y objetivos que nos proponemos a futuro. Se clasifica en 2 tipos: memoria prospectiva de pulsos y memoria prospectiva de pasos. La memoria prospectiva de pulsos hace referencia a recordar realizar alguna acción planeada en un tiempo específico y en ausencia de un recordatorio explícito. Por ejemplo, recordar que se debe de tomar algún medicamento en 3 horarios: 7 de la mañana, 1 de la tarde y 8 de la noche. Por otro lado, la memoria prospectiva pasos hace referencia a los planes y objetivos programados en un tiempo amplio. Por ejemplo, planificar estudiar una carrera profesional en el futuro. Ahora hablaremos acerca de la memoria de trabajo. El modelo de Alan Baddeley describe los siguientes operarios automáticos. Operario bucle fonológico. Es el habla interna. Su función es formar códigos verbales para almacenar la información en la memoria y también recuperarla. Los códigos verbales activarán una red de memoria a largo plazo en milisegundos. Operario agenda visoespacial. Su función es manipular imágenes visuales y espaciales, actualizar imágenes que están en la memoria a largo plazo e imaginar escenarios futuros, fantasear. Operario almacén episódico. Memoria a largo plazo cuya función es recuperar recuerdos autobiográficos para contextualizar el discurso, ya sea oral o escrito. Finalmente encontramos el ejecutivo central, un sistema de control
cuya función es generar recursos atencionales según la tarea de aprendizaje, razonamiento o comprensión. Alfabetización e imaginación. Primera investigación transcultural. La primera investigación transcultural en la historia de la psicología fue efectuada entre los años 1931 y 1932 en las remotas regiones de Uzbekistán, Asia Central. La investigación fue planificada por el psicólogo ruso Lev Vygotsky, quien no pudo viajar por problemas de salud física. En tal sentido, el trabajo de campo fue liderado por Alexander Luria, actualmente considerado como el padre de la neuropsicología moderna. Luria viajó a Uzbekistán con un equipo de psicólogos soviéticos. En las regiones apartadas de Uzbekistán se evaluó psicológicamente a campesinos analfabetos, semianalfabetos y en proceso de alfabetización. Los resultados de esta investigación recién se publicaron en el año 1976, poco antes de la muerte de Alexander Luria, en el libro Desarrollo histórico de los procesos cognitivos. La causa de este retraso fue porque la teoría histórico-cultural de Vygotsky estuvo prohibida en la Unión Soviética hasta mediados de los años 50 del siglo XX. Características de la muestra. En Uzbekistán prevalecían las actividades agrícolas y la ganadería. Casi la totalidad de la población era analfabeta. La religión musulmana contribuía a la relación totalmente dominada de la mujer que durante siglos vivía encerrada en los límites del ichkari, la parte femenina de la casa. A las mujeres ichkari se les prohibía que abandonaran la parte femenina de la casa y estaban obligadas a taparse con una paranjá, una bata con velo característica de las mujeres del Asia Central, y sus relaciones con el mundo exterior eran extremadamente reducidas. La muestra evaluada conformó los siguientes grupos: las mujeres ichkari, analfabetas y no incluidas en ninguna vida social, campesinos de aldeas apartadas, analfabetos, mujeres que asistían a un curso para educadoras, semianalfabetas, cooperativistas con escasa formación escolar, semianalfabetos, y estudiantes de la Escuela Profesional Pedagógica, alfabetizados. Estrategia de investigación. En el trabajo de campo se evitó una perspectiva ética, es decir, no se utilizaron tests psicométricos porque los instrumentos de evaluación cuantitativa no pueden ser aplicados a otras culturas. Más bien se utilizó una perspectiva émica. Las pruebas fueron cualitativas a manera de una conversación amistosa usando el idioma uzbeco. De esta manera se buscó comprender el punto de vista del evaluado y la expresión de la cultura en sí misma. Haciendo una interpretación de resultados, podemos notar que en el caso de los participantes campesinos analfabetos, respecto a su memoria de trabajo, está altamente limitada a experiencias concretas y previas, pues se enfoca principalmente en la resolución de problemas prácticos inmediatos con poca capacidad para realizar razonamientos abstractos. Respecto a su memoria prospectiva, predomina la memoria prospectiva de pulsos, que les permite realizar tareas concretas en tiempos específicos sin planificar objetivos a largo plazo. Acerca de su imaginación se restringe a la imaginación reproductiva, tomando recuerdos y experiencias previas como base para su cognición. Este enfoque está claramente orientado a las necesidades prácticas. En el caso de los campesinos semialfabetizados, respecto a su memoria de trabajo se muestra mucho más flexible en esta capacidad, logrando combinar información nueva con recuerdos previos. Utilizan especialmente su memoria episódica al reflexionar sobre situaciones en otras aldeas y preguntas relacionadas con experiencias personales. También se observa que hay un desarrollo significativo en la memoria prospectiva de pasos, lo que les permite formular planes más amplios o proyectar escenarios a futuro como el objetivo de estudiar una carrera. Acerca de su imaginación, predomina la imaginación reproductiva, basada en experiencias personales como fundamento para sus preguntas. Sin embargo, la imaginación creativa comienza a manifestarse al plantear planes a futuros y escenarios hipotéticos. Y ya acerca de los participantes que han estado al menos 1 o 2 años como estudiante, se puede ver que la memoria de trabajo la utilizan plenamente para formular preguntas complejas. Integran información verbal y visual con razonamiento y comprensión, lo que les permite abordar tareas cognitivas de manera eficiente. Acerca de su memoria prospectiva, se destacan en la memoria prospectiva de pasos para planificar y desarrollar objetivos a largo plazo, al tiempo que emplean la memoria de pulsos para gestionar situaciones inmediatas. Acerca de su imaginación, ambas formas de imaginación, tanto reproductiva como creativa, están completamente desarrolladas. Esto les permite no solo utilizar conocimientos y experiencias previas, sino también aplicarlos en contextos abstractos, como reflexionar sobre cómo afecta el clima a las cosechas o cómo se origina el clima.
Este experimento consistió en revelar el grado en que nuestros sujetos podían hacer preguntas libres y el grado en que éstas podían sobrepasar los límites de la experiencia práctica inmediata. La metodología empleada en la investigación no fue la que normalmente se usa mediante encuestas, sino que, de una forma contraria, sería el sujeto quien podría formular libremente 3 preguntas hacia el interlocutor, para lo cual se contó con 53 participantes en total. 21 de ellos fueron campesinos de regiones apartadas y analfabetos. 10 fueron personas que asistieron a cursos restringidos y eran semi-analfabetos. Y 22 fueron personas que asistieron a la escuela entre 1 o 2 años. El 30% de los participantes, en su mayoría participantes analfabetos, se negaron a formular preguntas, pues comentaban no saber de qué preguntar, ya que solo conocen su trabajo y a pesar de que en muchas circunstancias se les animaba a preguntar sobre cosas que desconocieran, comentaban que para hacer preguntas es necesario el conocimiento, cosa que ellos no tenían. Esto se puede ver en el participante analfabeto Tatsip, de 30 años. Hágame 3 preguntas, ¿qué es lo que le gustaría conocer a usted? Yo no comprendo nada, no sé qué preguntas hacer, yo solo conozco mi pico y no sé nada más. Para hacer preguntas falta saber algo y nosotros lo único que conocemos es arrancar la hierba mala. Mejor pregúnteme usted. En el caso de los participantes semi-analfabetos, también se encontró un grupo reducido de participantes que no quisieron formular preguntas. Sin embargo, la gran mayoría de ellos sí las realizó, mayormente preguntas prácticas o acerca de sus deseos. Sin embargo, una situación particular que se encontró en estos participantes es que muchos de ellos se apoyaban en situaciones imaginarias para al final realizar sus preguntas, y también que muchos de ellos se limitaban a preguntar acerca de cosas que acababan de conocer. Situación que la podemos ver en el participante Isamut, de 31 años. ¿Qué 3 preguntas podría hacerme? Pues si alguien viene y me preguntara algo al respecto de la agricultura, por ejemplo, creo que sería cómo facilitar nuestro trabajo o cómo hay que regar. ¿Y qué preguntas me haría usted? ¿Qué es lo que quisiera saber? Además de estas preguntas me interesa saber cómo estudiar, cómo encontrar el camino de la vida. En el caso de los participantes jóvenes que habían ido a la escuela por al menos 1 o 2 años, las preguntas que llegaron a realizar tenían un carácter puramente cognitivo y se referían a problemas actuales de la vida social relacionándose con los conocimientos adquiridos en la escuela. Por ejemplo, el caso de Asís, de 36 años, hágame 3 preguntas sobre algo que quisiera conocer. ¿De qué forma podemos hacer que la vida sea mejor? ¿Por qué la vida del obrero es más fácil que la del campesino? ¿Cómo adquirir más conocimientos? Y también, ¿por qué los obreros de la ciudad saben más que los campesinos del campo? En la siguiente tabla se muestra cómo respondieron los participantes respecto a la situación de formular preguntas. En el caso de los campesinos de aldeas apartadas analfabetos, se vio que el 62% de ellos se negaron a formular preguntas, mientras que el 38% de ellos realizaron preguntas con ayuda de una situación imaginaria. En el caso de los campesinos que estudiaron en los cursos de alfabetización, se vio que ninguno de ellos se negó a formular preguntas, un 80% formularon preguntas prácticas con ayuda de una situación imaginaria y un 20% realizaron preguntas cognitivas. En el caso de los jóvenes que estudiaron 1 o 2 años, se vio que solo el 9% hicieron las preguntas de forma práctica o con ayuda de una situación imaginaria y el 91% realizó preguntas cognitivas. Ahora pasaremos a mencionar algunas conclusiones. La alfabetización es fundamental para el desarrollo de la imaginación. Las investigaciones en psicología transcultural llevadas a cabo en 1931 por Lev Vygotsky y Alexander Luria demostraron que las funciones mentales son sistemáticas. Se demostró que la capacidad de imaginar y o fantasear requieren de los sistemas de memorias de origen social y cultural. Los resultados experimentales demuestran que el 100% de los campesinos analfabetos no podían formular preguntas cognitivas de situaciones hipotéticas. Los campesinos semianalfabetos solo alcanzaban el 20% de éxito. En cambio, el 91% de los jóvenes alfabetizados
podían imaginar preguntas cognitivas. La memoria operativa o de trabajo se desarrolla con la alfabetización. Este dato avala la concepción sistemática de las funciones psicológicas superiores de la psicología histórico-cultural. La memoria operativa o de trabajo juega un papel crucial en la capacidad de imaginar porque enlaza y hace uso de conocimientos almacenados en memorias a largo plazo, implícitas y explícitas. Los experimentos llevados a cabo por Luria demuestran que las personas analfabetas tienen graves problemas para aprender, comprender y razonar. Esto se debe a la falta de conectividad de los bloques cerebrales. Se demuestra que el desarrollo cognitivo no está programado de manera biológica o innata. Es en realidad un desarrollo de la conciencia originado por la educación y la cultura.